Buenas noches, licenciado Carlos y compañeros todos. El día de hoy voy a exponer sobre el tratamiento fisioterapéutico en fase 2 y 3 de la rehabilitación cardíaca. Mi nombre es Melissa Eugenia Mayoría Berríos. Voy a seguir acá con la presentación. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta, como hemos visto en las clases, la fase 1 es la fase intrahospitalaria, donde están en UCI y UCI. En este caso vamos a ver ya cuando se les da el alta a los pacientes en fase 2. En fase 2 implica bastante ya el tratamiento fisioterapéutico, donde hay que tener en cuenta que antes de iniciar el ejercicio es fundamental e importante conocer cuál va a ser el más adecuado dependiendo de cada paciente, ¿no? Las características del entrenamiento que se tiene que seguir dependiendo de cómo nosotros vayamos a ver la historia clínica, viendo ciertos factores como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la prueba de esfuerzo que se le hace, ¿no? Y aparte una evaluación fisioterapéutica que se le tiene que hacer al paciente, ¿no? Siempre se tiene que empezar de menos a más e ir progresivamente. También hay que, si es que hay un dolor o se presenta alguna complicación en el paciente, saber parar y siempre ir de la mano de un equipo multidisciplinario. No se aconseja realizar los ejercicios en ayunas, siempre con algo de comida 1 hora antes de realizar el ejercicio. Tener una secuencia de ejercicio. Primero realizar el ejercicio de calentamiento antes de empezar el ejercicio en sí. Bueno, y realizar estiramientos musculares, aparte de los ejercicios aeróbicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es el ejercicio en fase 2. Primero, importante, contar con el alta hospitalaria, haber realizado la prueba de esfuerzo precoz y los objetivos son mejorar la condición física al máximo, preparar al paciente para reincorporarse a su actividad normal diaria. En segundo, vamos a ver unos factores. Tanto en la fase 2 y en la fase 3 van a haber factores, como es la frecuencia de entrenamiento, el número de sesiones de entrenamiento por semana que se van a tener, la intensidad del entrenamiento, la frecuencia cardíaca objetivo, ¿no? Van a empezar con una frecuencia cardíaca máxima, pero vamos a ver cuál va a ser el objetivo mediante pase el tiempo del entrenamiento que se le va a realizar al paciente, y esto suele oscilar entre un 75-85% de la frecuencia cardíaca máxima. La especificidad del entrenamiento va a ser aumentar la capacidad aeróbica junto al oxígeno y la capacidad funcional. Acá hay que detallar algo. Si es que el paciente ha realizado los ejercicios y aumenta su capacidad funcional, por consiguiente se tiene que aumentar también el número de series, el número de resistencia, la fuerza con la que se van a ir incrementando cada ejercicio. La fase 2. Antes de comenzar la fase 2, es importante también reeducar la biomecánica respiratoria de los pacientes. ¿Cómo se realiza esto? Van a tener el paciente en decúbito supino en una camilla, puede ser con una pesa o con ambas manos, no sé si me pueden ver por acá. Una mano puede ir acá en la zona del abdomen y la otra mano en el pecho. Entonces se empieza a inhalar y se infla la pancita. Luego se pasa al pecho, se bota por el pecho y pasamos a meter el ombligo, ¿no? Cosa que va así. Tan, 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 tan. Pancita, pasamos al pecho, se baja y se mete el ombligo. Una vez que el paciente ya sepa cómo mejorar su patrón de la biomecánica respiratoria, podemos hacer los ejercicios porque ya va a haber un mejor manejo de esto. En la fase 2 hay que tener la frecuencia de actividad física 3 veces por semana, el control de parámetros clínicos, ¿no? Con una monitorización. La monitorización va a ser para pacientes que han estado en un caso grave, ¿no? Va a ser de 18 a 24 sesiones de monitorización desde que empieza el tratamiento. Los parámetros a medir en el esfuerzo van a ser, antes de comenzar cada sesión, tiene que haber un control de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Y antes de comenzar cada sesión también se saca la frecuencia cardíaca máxima y la submáxima, con la que se aplica el entrenamiento es con la submáxima, ¿no? Donde hay una fórmula que se resta menos la edad del paciente. El trabajo físico de los pacientes debe ser planificado e individualizado. ¿Acá qué entra? La edad del paciente, el sexo del paciente, la condición o la patología por la que ha pasado, si presenta otras patologías, entonces es por eso que se tiene que hacer un entrenamiento individualizado según lo que presente cada uno. Y revisando la historia clínica, como
como expliqué anteriormente. Bien, lo primero son ejercicios de calentamiento, ejercicios de flexo-extensión de 10 a 15 minutos. Acá podemos ver en las imágenes varios, ¿no? El primero va a ser rotar la cabeza, vamos rotando la cabeza, o rotaciones con inclinaciones, ¿no? Para ambos lados. Luego se van a hacer flexiones con una silla de apoyo, como pueden ver en la imagen central. Se mueve, agarras, tienes tu apoyo a nivel de la rodilla, lo llevas pasando la línea media, ¿no? Hacia el lado contralateral, y de ahí regresas, ¿no? A la fase neutra. De ahí también se puede realizar flexiones en los isquiotibiales. Acá también hay otra en la que se apoyan de la silla y hacen flexión de caderas, relajan, ¿no? Abducción, aducciones, todo el calentamiento, ¿no? Esto acompañado de respiraciones. También se puede hacer los clásicos ejercicios donde se van a trabajar respiración a la par, que son los de elevar las manos, tomar aire, botar, ¿sí? Ejercicios donde puedan mover primero en un plano, en otro plano, y así sucesivamente. Bien, en la fase 2, en los ejercicios aeróbicos, también hay caminatas y bicicletas. Esto es un ejemplo, que se da de 20 a 30 minutos, ¿no? Primero se empieza con una caminata y siempre tiene que haber periodos de descanso. Cuando el paciente ya no pueda, se genera un periodo de descanso o cumple el reto, un periodo de descanso de 8 minutos, de 8 a 10 minutos aproximadamente, y para retomar la actividad. Actividades deportivas recreativas. Esas actividades pueden ser en conjunto, ¿no? Con varios pacientes, ¿no? Luego de las 8 a 12 semanas se hace una valoración de introducción a un circuito de ejercicios para mejorar la tonicidad, resistencia, trabajo de pesos isotónicos, que vamos a ver más adelante, de bajas cargas y con muchas repeticiones, ¿no? Esto siempre se va incrementando de menos a más. De repente empieza con una serie de 5 ejercicios y a la siguiente una serie de 10 ejercicios y así, o aumento de series también, ¿no? Bien, acá, perdón. Acá en la fase, bien, en los ejercicios, perdón, en los ejercicios en fase 3, es de luego de las 8 a 12 semanas, ¿no? En esta fase ya el paciente ha podido aprender a realizar los ejercicios, ¿no? Y a controlar su ritmo, ¿no? Ya va a haber una monitorización, pero ya también va a poder realizar ciertos ejercicios. Obviamente, claramente, todo el equipo multidisciplinario que está a cargo de esta área se le va a indicar que cuando se canse o tenga algún síntoma, pare el ejercicio y se comunique con su médico, el fisioterapeuta y con todos los tratantes que están tratando a este paciente, ¿no? En la fase 3, luego de las 8 o 12 semanas, va a haber una valoración e introducción del circuito de ejercicios para mejorar la tonicidad y resistencia, como dije, ¿no? Acá en la fase 3, todas las fases se van a medir bajo la escala de Borg, que tenemos acá del 0 al 10, ¿ya? Ahora, acá en la fase 3 ya son ejercicios con más resistencia. Hay ejercicios aeróbicos como son la natación, el gimnasio, ¿no? Y se le agrega actividades en equipo, como las caminatas. También hay actividades recreativas, ¿no? Y flexibilidad, siempre entrenamiento de resistencia. Acá sí se puede ver trabajo con pesas, ¿no? Donde hay mayor resistencia. Por ejemplo, en la mat, de cúbito supino, van a mover alternamente un miembro inferior, después el otro con flexión de cadera y rodilla, elevación de pelvis, que es la actividad puente, ejercicios de flexión y extensión con pesas, todo esto acompañado de una buena respiración, ¿no? Y siempre fijándose en su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria, ¿no? Esto sería un plan de tratamiento general, porque como comencé la exposición, esto es un tratamiento individualizado y depende de cada paciente según a lo que pueda tolerar el ejercicio y depende de qué patologías tenga, de su frecuencia cardíaca, de su frecuencia respiratoria, de su presión arterial. Entonces, este es un tratamiento en general que tiene varias ideas, varios ejercicios que se pueden escoger de repente y con los que se pueden trabajar, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias.